Hace 11 años fui testigo de una cosa realmente insólita, de una visión que no se corresponde con lo cotidiano ni con lo que estamos acostumbrados a oír, cuando tuve la oportunidad de ver a dos sorprendentes animales atmosféricos volando sobre mi vertical. Durante los últimos 11 años he estudiado esta realidad, la he divulgado en medios de prensa, televisión y también por medios bibliográficos o de radio, con la única pretensión de darle a conocer a usted algo que yo conozco. Resulta interesante que tenemos que la primera hipótesis del mundo para explicar el fenómeno ovni es biológica y que la primera fotografía de la que disponemos en el mundo sobre un ovni refleja lo que aparenta ser de nuevo una criatura. Y sin embargo, casualmente, fue la hipótesis extraterrestre, con sus naves espaciales, con sus mundos esféricos imaginarios y con sus extraterrestres verdes con antenas, la que fue proyectada en el cine, la que fue impulsada por las radios y la que fue promovida, por supuesto, por agencias científicas y acientíficas. Pero lo cierto es que el fenómeno ovni tiene una génesis un tanto anterior que se remontaría a 1941, cuando los primeros caza Northrop P-61, en sus primeros vuelos de maniobras nocturnas, comenzaron a toparse con unas criaturas atmosféricas, casi etéricas, lumínicas, una suerte de esferas que posteriormente serían llamadas Foo Fighters y recibirían este nombre precisamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945, cuando increparían a las tropas de aviadores de los alemanes y de los británicos y los aliados. Pero si quiere dar otro nuevo salto de realidad y si quiere conocer las criaturas más sorprendentes de las que haya oído hablar en su vida, acompáñeme en este viaje. Pues lo que le voy a transmitir en el presente reportaje no es ni más ni menos que ese conjunto de datos fidedignos y que he sintetizado para que usted los pueda comprender y asimilar. A partir de aquí, las conclusiones que usted saque son cosa suya. Pero si es capaz de acercarse a este trabajo con una apertura de miras y sin dogmas preconcebidos, es posible que hoy tenga una nueva revolución de la conciencia. Bienvenidos a Biosférica. Cada vez que descubres una mentira te sacas una capa de esclavitud de encima. Las conspiraciones, los atentados de falsa bandera, las guerras y hambrunas corporativas de siempre. Descubrir, en fin, que todo obedece a un plan orquestado, sirvió de estímulo para que tu mente cambiara 180 grados, la percepción. Estos fenómenos, sumados a millones de registros de experiencias místicas, astrales o paranormales, incluso encuentros cercanos con ovnis que se viven desde antiguo, han sido poderosos detonantes para una revolución social psíquica que no ha dejado de incrementarse durante la última década. Por eso, el sistema de control mundial ha intoxicado la percepción humana en todo lo trascendente que la rodea. Por supuesto, y tal y como sucede con la forma de la Tierra o la historiografía, el fenómeno ovni también es una gran madeja que enreda mentiras y verdades. Pero si dejas tus prejuicios y abres la razón, hoy podrás vivir otra revolución mental. En este caso, sobre el fenómeno de la vida, eso que llaman los ovnis, y los seres más increíbles y alucinantes que pudieras maquinar. Tanto que desde antaño hasta hoy se siguen confundiendo con distintos prodigios celestes, y es que, en efecto, la mayor parte de fenómenos ovni observados habitualmente en los cielos se corresponden con un sistema de vida organizado que habita nuestra alta atmósfera desde tiempos inmemorables. Y no obstante, por su naturaleza de fenómeno luminoso en el cielo, estas criaturas se siguen confundiendo con prodigios celestes, con extraterrestres, con naves espaciales y un largo etcétera. Ha llegado el momento de corregir este y otros errores. Mira, otro más por detrás, otro más. A ver, sí, tú vas a mirar la carretera, Medina. ¿Sabes? Te muevo mucho por el coche. Sí, muchísimo. Madre mía, aquí incendiaste.
es el medio más hostil que ha conocido el ser humano. Aquí, en los dominios de unas alturas inquietantes, los aerosoles de polvo y polen navegan en suspensión por mareas invisibles, donde aparecen misteriosos chorros de luz, estelas fugaces, explosiones y fuegos artificiales o sorprendentes formaciones lumínicas de unos enigmáticos seres animados y casi etéricos. Un sistema similar al fitoplancton dispersa a lo ancho y alto de las capas atmosféricas huevos y larvas. Animales similares a tenóforos, sepias, medusas y pulpos vuelan raudos en las corrientes y se sitúan según la densidad de cada medio atmosférico. La mayoría de estos taxones exógenos ya científicos presentan unas dimensiones y masas colosales. Vida física, a veces líquida o coloide, a veces gaseosa o plasmática, en ocasiones agrupada en polímeros o en forma de esporas u hongos, y asimilada comparativamente con el plancton oceánico, posiblemente con pilares bioquímicos distintos al carbono, basados en silicio u otros elementos. Todo un sistema de vida organizado que evoluciona en nuestra atmósfera desde la noche de los tiempos. Alguien ha estado muy interesado durante los últimos 70 años en que ignores esta realidad, propulsando la hipótesis extraterrestre y las ficciones de Hollywood con invasiones alienígenas. Esto fue y es promovido por las agencias espaciales en su juego psicótico de tirar la piedra y esconder la mano, llenando revistas y programas de ciencia de supuestos misterios o descubrimientos extraterrestres en otros todavía más supuestos mundos, para luego decir que debía tratarse de errores o pareidolias, como ha sido magistral y frenéticamente impulsado por el cine y series de televisión como las de Netflix, que bombardean al espectador con invasiones y fantasciencia espacial. Muchos creímos en eso hasta despertar. Y despertar implicó darse cuenta del engaño, lo que también avivó nuestra desconfianza fundada en ovnis y tecnologías privadas como las que ha estado desarrollando el ejército de Estados Unidos y otros mediante la retroingeniería durante las últimas 7 décadas. Retroingeniería que las principales potencias del mundo están obteniendo, en lógica, de otros artefactos exógenos con los que se están pertrechando. Pero lo cierto es que el fenómeno ovni, sea en su vertiente mecánica o biológica, es bien real al margen de las intoxicaciones que sufre, lo que invita a observar los no identificados con una mirada nueva, o quizá no tan nueva. El propósito de incrustar el universo de mundos esféricos y marcianitos verdes con antena en nuestro cerebro, de órbitas indemostrables e insustentables por la propia física, sirvió inteligentemente para que pusiéramos los ojos en un espacio infinito, ignorando el acuario cósmico en que estamos inmersos y los animales que habitan sus alturas. Algo de lo que ejércitos y sectores privados tienen debida constancia desde hace décadas. Por eso, sí, tenemos que mirar arriba, pero ni tan lejos ni con las gafas del heliocentrismo. Si quieres puedo ascender a las profundidades de las aguas de arriba contigo, pero para ello tendré que llevarte a un viaje por los cielos, la densidad de los fluidos, la historia, el fenómeno ovni y la biología de nuestro reino plano. Mi objetivo no es despertar tu curiosidad con teorías bien elaboradas, es abrir tu mente a una dimensión superior del pensamiento, de la cosmología y la biología, y mostrarte que el mundo es mucho más extraño, hermoso y conmovedor de lo que habríamos supuesto, que habitamos una planicie inmensa o infinita, sumergida dentro de una burbuja colosal de oxígeno, agua y vida, que flota en un gran acuario o supermar de los sargazos, como decía Charles Ford, dando sentido a esa máxima hermética que nos dice, como arriba es abajo. Analizamos un sistema de vida organizado, una biocenosis que abarrota distintas capas celestes de animales extraordinarios. Su descubrimiento más antiguo de que tengamos constancia nace históricamente en 1947, cuando se plantea la primera hipótesis científica por parte de un eminente biólogo de Pensilvania,
que jamás se refirió a naves extraterrestres, y mucho menos a marcianitos, sino a taxones biosféricos. En efecto, ignorando el marketing y promoción que se dio al famoso caso Kenneth Arnold o a la confusión sembrada con el caso Roswell, la primera hipótesis ovni fue la astrobiológica, propuesta 2 años antes por un biólogo que postulaba la existencia de animales vivos en la atmósfera como explicación de multitud de luminarias pululando por los cielos. Y aunque esto parezca inconcebible, acompáñame y te mostraré con evidencias que tales criaturas, aunque perturben los límites de la razón, en efecto, existen. Y es que en todo lugar y clima se ha descubierto vida desconocida por raro y difícil que fuera el entorno. Está científicamente comprobado que existen esporas y organismos extremófilos que pueden vivir plácidamente en géiseres y la superficie de volcanes a temperaturas alrededor de 100 grados Celsius sin cocinarse. También existen organismos que habitan felices en los hielos y aguas gélidas de los llamados círculos polares, o las increíbles y únicas criaturas abisales bioluminiscentes, que están adaptadas a presiones donde parecería imposible la vida. Consideremos que por debajo de 4.000 metros de profundidad sobre el nivel del mar, la presión que soportan los animales marinos equivale al peso de una vaca sobre la punta del dedo pulgar. A veces ignoramos esos extremos de la naturaleza, pero existen como existen nuestras criaturas atmosféricas. Si nos trasladamos al cielo sobre nosotros, encontramos diferentes capas de densidad que son hábitat de un plancton atmosférico lleno de microorganismos y gigantescos y raudos extremófilos que llamamos biología atmosférica, o el acrónimo biosférica. Microorganismos biosféricos se han reconocido oficialmente al ser recogidos por globos estratosféricos a 27 kilómetros de altura. Y estos datos, conjunto a multitud de otros que veremos en adelante, deben ser expuestos en orden y modo correcto para apreciarlos en su conjunto y unir debidamente las piezas. Hoy, en la mayoría del mundo, en especial periodistuchos paupérrimos de televisión y prensa o youtubers de llavero, que no son más que pedantes mendaces disfrazados de eruditos mesiánicos, hablan a la ligera de teorías, sin el menor conocimiento de lo que significa e implica la palabra teoría. Por eso, para introducirnos en este concepto científico, permíteme definir sus parámetros. La teoría es un sistema lógico-deductivo formado por un conjunto de hipótesis comprobadas. Su función es elaborar modelos científicos que interpreten el conjunto de las observaciones para describirlos. Para considerarse como tal, una teoría tiene que estar comprobada experimentalmente a través de la observación, la elaboración de hipótesis, la comprobación empírica o experimental, la conclusión y la predicción. Todo lo que no esté compuesto por los factores anteriores son ideas, elucubraciones, proyecciones personales, en el mejor caso hipótesis, pero no llegan a la suela del zapato de una teoría. La comprobación científica, empírica o experimental es casi imposible de realizar sin disponer de importantes recursos como telescopios especializados, monitorización de la alta atmósfera, cámaras sensibles a la luz ultravioleta o dispositivos de detección que alerten de su presencia. Pero ello no es óbice para que presentemos pruebas fundadas y veraces.
pesar de lo anterior, la observación de estos animales se hace por métodos directos y consta de cientos y miles de testigos profesionales, desde eminentes astrónomos hasta destacados pilotos de aviación civil y militar, amén de miles, si no millones, de testigos comunes de toda clase. Caso de ser auténticas, algunas anomalías grabadas por la Agencia Espacial NASA se sumarían a ese gran número de testigos, a los restos gelatinosos caídos con frecuencia del cielo o a las filmaciones con visores infrarrojos que hacen los civiles, documentando actualmente el conjunto de nuestras observaciones. En Alicante, España, Javier Duende, sirviéndose de un visor de luz infrarroja, ha registrado incontables tránsitos atmosféricos de objetos volantes no identificados en la alta atmósfera. Desde Melbourne, Australia, empleando igualmente un dispositivo de visión infrarroja, Ufolow proporciona espectaculares grabaciones de estas evoluciones ovni-animalescas igualmente en la alta atmósfera, ya sea objetos individuales o llamativas agrupaciones. Y si tales animales existen, ¿cómo no sabemos aún de ellos? ¿De dónde y cómo surgieron? ¿Cómo sobreviven y se nutren a esas alturas? Y una cuestión fundamental es, ¿cómo no son vistos actualmente por muchos más astrónomos y observadores del cielo alrededor del mundo? Y de nuevo, verás que la respuesta no es menor que las preguntas. Si queremos conocer a estos animales, debemos adentrarnos en su medio y teorizar sobre cómo sería posible la vida en cotas celestes extremas. Regiones celestes donde tales criaturas podrían existir en océanos electromagnéticos o tal vez de éter, que al contrario del electromagnetismo no sería solo un medio, sino una suerte de energía de vida inteligente similar al orgón, que sustenta todo un hábitat más allá de sus cualidades para la propagación de la luz. El fracaso del experimento Michelson-Morley para detectar el éter y la introducción de la relatividad de Einstein negaron que este superfluido existiera. Pero lo cierto es que la biosférica desafiaría tales afirmaciones basadas en teorías, modelos y premisas, en tanto en cuanto los animales atmosféricos, con morfologías similares al mundo subacuático, requieren de un medio superfluido para desarrollarse, crecer y vivir. Lamentablemente, el heliocentrismo y la religión espacial distorsionan nuestra capacidad de análisis, creando una base de premisas erróneas que confunde los escenarios, las distancias y toda percepción de cualquier ser humano que mire al cielo y trate de hallar respuestas a los fenómenos o meteoros que en él se producen. Lo cierto es que la biosférica es algo cuya existencia se puede comprobar por observación directa, por ejemplo, en el perímetro de la Luna, concretamente en el halo de luz que proyecta al cielo nocturno, donde resulta relativamente fácil capturar estos tránsitos que reflejan su luz y desde luego son inexplicables ni por la teoría de los satélites, ni por tránsitos de ninguna clase, y mucho menos, por supuesto, por insectos o aves próximas a la superficie. Y no obstante, en ocasiones se han dado avistamientos mucho más cercanos. En una plácida noche de agosto de 2016, María Pilar estaba descansando con su suegra Consuelo sobre unas tumbonas en Castellón, España, cuando observaron algo demasiado inquietante. El testimonio de Pilar decía: de repente vimos volar una cosa sobre nosotras. Las estrellas del cielo se distorsionaban a su paso. Era una cosa gigantesca que pasó a gran velocidad. No tenía sonido y recuerdo que en los costados se percibía una luz muy tenue. Era casi invisible, pero gracias a esa luz tenue podíamos verla. Era una medusa nadando en el cielo, transparente, como de gelatina, parecía un paraguas y con un movimiento similar al de la respiración, como las medusas del mar. Era muy grande y volaba muy rápido. Jamás habíamos visto nada igual. Mi suegra y yo quedamos muy impactadas. La testigo desconocía la teoría biosférica, descartándose que pudiera sufrir ningún proceso de sugestión previa. Como no cabe la sugestión, cuando la sofisticada cámara ultravioleta del transbordador Columbia, durante la fallida misión STS-75 del llamado Tether Incident, filmó a cientos de estas medusas gigantescas en la atmósfera,
Una grabación espectacular que luego de filtrarse al público, los astrofísicos de la NASA pretendieron resolver con bloques de hielo flotantes. Una burla, casi, que no resiste un análisis técnico. Tampoco debió confundirse el astrónomo José Bonilla en el Observatorio de Zacatecas de México cuando publicó la primera fotografía del mundo de un ovni en tránsito frente al disco solar, argumentando en su artículo que, durante 48 horas, entre los días 12 y 13 de agosto de 1883, observó el paso de 447 objetos atmosféricos no identificados como el de la imagen. Esta es la primera fotografía del mundo de un ovni. Bonilla resaltaba el comportamiento errático de los objetos y hacía mención, como otros observadores, de largos apéndices en los ovni a modo de tentáculos. Hoy, cuando hablamos de tránsitos en la alta atmósfera, los doctos académicos y sus loros repetidores nos dicen que todo cuanto observamos moverse ahí arriba se corresponde con satélites. Lamentablemente para estas eminencias, la observación astronómica de Bonilla tuvo lugar en agosto de 1883, es decir, 74 años antes que se lanzara supuestamente el Sputnik 1, el primer presunto satélite puesto en una más presunta órbita en el espacio. Además, Bonilla dejó escrito un detalle determinante que pasó desapercibido por entonces, pero que arroja mucha luz conjunto a observaciones posteriores. Los objetos aparecían luminosos en el espacio y opacos al atravesar el disco solar, algo que sucede de igual forma en tránsitos más actuales frente al disco lunar y que verificamos con modernos registros, como el del Observatorio de Miami que tuvo lugar en 3 de diciembre de 2016. La biosférica no es una cuestión de conspiranoias ni de blogs de misterio. Astrónomos destacados como Charles Messier, creador del catálogo astronómico Messier, publicó en Arago Eures en junio de 1777 el avistamiento de una cantidad abrumadora de cuerpos voladores esféricos y opacos, tal como consta en la hemeroteca de la publicación. Si avanzamos al siglo XIX, la Real Academia de Ciencias sueca publicó que en Suecia, el 16 de mayo de 1808 a las 4 de la tarde, el Sol se enrojeció repentinamente y del occidente aparecieron por el horizonte una gran cantidad de cuerpos redondos color marrón atravesando el cielo hacia oriente. El espectáculo celeste duró casi 2 horas. Algunos de los cuerpos volantes cayeron al suelo, donde se encontró una película gelatinosa que desapareció en poco tiempo. Y esta es otra relación causa-efecto que, como veremos, se hace concomitante entre cuerpos celestes y la aparición de una masa gelatinosa cubriendo grandes áreas. La publicación reseñó que al pasar cerca del Sol, los ovnis se agrupaban y en ese momento se apreciaba una suerte de tentáculos que estimaron entre 5 y 6 metros de longitud. En el Journal of the Franklin Institute, un artículo describía que los días 17 y 18 de octubre de 1870 en Bangalore, India, un teniente, el mayor Herschel, descubrió, también durante una observación solar, cantidad de cuerpos luminosos que al pasar frente al Sol aparecían como sombras oscuras, es decir, de nuevo, opacos al atravesar la luz de las luminarias Sol o Luna y brillantes en el cielo. El tránsito de los seres atmosféricos se prolongó nada menos que 2 días. En palabras del mayor Herschel, el vuelo ininterrumpido en un periodo de 2 días, en número tan considerable en las regiones superiores de la atmósfera, de animales que no abandonan un solo rezagado, es un hecho único no solo en los anales de la historia natural, sino también de la astronomía. Cambiando la apertura del diafragma, percibió alas que parecían apéndices. Otro método empleado para dilucidar el fenómeno fue servirnos de los programas Orbitron y Stellarium para controlar el paso de esos pretendidos satélites y compararlo con observaciones directas de tránsito atmosférico en el cielo nocturno, obteniendo gratos resultados. Un número importante del tráfico celeste detectado no salía registrado en estos softwares y algunos objetos evolucionaban con movimientos erráticos
aparentemente poco definidos y manifestaciones lumínicas demasiado exageradas para ser resueltas con simples reflejos solares de satélites en órbita. Pues ahora sabemos bien y tenemos muy presente que ni el Sol ni los satélites son como nos dicen, ni se ubican donde nos cuentan. El verano de 2016, el periodista reportero Josep Guijarro se desplazó desde Barcelona a Tarragona para acompañarnos a una de estas observaciones, y el conocido autor terminó con una extraña sensación, pues más de una veintena de tránsitos atmosféricos, algunos bastante extraños, pasaron sobre nosotros en una hora de observación. Josep negó frente a nosotros y en un posterior artículo que publicó en Año Cero que los tránsitos observados en la alta atmósfera pudieran corresponderse con satélites. En la confección de hipótesis para describir la biosférica destacamos el trabajo realizado por el brillante escritor Charles Hoyford, no porque mencionara estas formas de vida en sus textos, sino por la gran compilación de casos que reunió con los matices y rasgos propios de las manifestaciones y caídas de restos biológicos presumiblemente procedentes de esta biocenosis. Estos organismos oscilan desde formas de vida simple, similar a una ameba, a fisionomías y fisiologías mucho más complejas que aparecen en criaturas también más inteligentes, dotadas de increíbles recursos biológicos y energéticos. Seres luminosos e invisibles con dimensiones que varían desde la microbiología a la macrobiología. La taxonomía de sus individuos se ramifica a infinitas especies, subespecies, superfamilias, familias y subfamilias, de orden y género tan abiertos a la imaginación como imposibles de catalogar. Sobre nosotros, entre 50 y 800 kilómetros de altura, nos dicen que la ionosfera está fotoionizada permanentemente y libera cantidad de electrones a causa de la radiación, con longitudes de onda que fluctúan desde los rayos infrarrojos a los ultravioletas. Aquí, la temperatura media ronda los 1500 grados Celsius, a causa de esa alta ionización de los gases, y por ello se la conoce también como termosfera. Sus capas bajas sostienen la presión atmosférica más fuerte, que disminuye proporcionalmente al aumento de altitud. Aunque la biosférica se desplaza libremente por las distintas capas de la atmósfera, en la ionosfera existen los elementos propicios para su desarrollo. Como campo de estudio, la biología atmosférica es una disciplina que congrega ciencias biológicas, antropológicas, físicas y químicas con el fenómeno OVNI, valorando y conectando un conjunto de datos que desde una visión superficial pudieran parecer inconexos. Sus bases teóricas se apoyan en observaciones conjuntas de hechos históricos y enigmas científicos no resueltos con sistemas pragmáticos que conectan cobrando sólidos visos de realidad a la luz de la biosférica. También aplicamos la biología comparativa como herramienta para idealizar, en función de las observaciones gráficas, físicas y testimoniales, el aspecto morfológico y comportamiento dinámico de las especies, de la atmósfera y sus interrelaciones, así como las repercusiones de su impacto ambiental en la biosfera terrestre. Jean-Philippe Besor, pionero mundial en proponer la existencia de formas de vida atmosférica, no elucubró sobre el origen de las criaturas del cielo, sino que se fijó en las raras luminarias aparecidas alrededor de los escuadrones de aviación de la Segunda Guerra Mundial y como biólogo identificó que el comportamiento de algunos animales abisales bioluminiscentes, que se empezaban a descubrir por decenas en aquella época, guardaba un sospechoso parecido con ellas. Mediante la biología comparativa estableció conexiones entre ambos fenómenos. De hecho, tuvo un intercambio epistolar con una base de la Armada norteamericana, donde en respuesta un mayor del ejército admitió que su hipótesis era la más sólida ofrecida para dar respuesta a gran cantidad de fenómenos ovni observados. Sus estudios fueron recogidos y ampliados posteriormente por el erudito John Cage, un destacado inventor, o la condesa de Viena Lady Wasilko von Serecki. Sir Cage elevó las primeras hipótesis respecto a movimiento y formas de propulsión, funciones electroquímicas, comportamiento individual y de grupo y un posible hábitat atmosférico. La condesa Zoe Wasilko Serecki, por su parte, ensayó una hipotética taxonomía que englobaría a estas especies dentro de los avistamientos OVNI y sus morfologías, publicando al efecto en 1955 un artículo en el diario Genovese Inconui, donde describía animales celestes gigantes con formas de huso, globos, medusas y un largo catálogo.
Los estudios de von Serecki fueron recogidos posteriormente en orden cronológico por el biólogo Ivan Sanderson, que publicó un libro al respecto con sus observaciones. Trevor James Constable, autor de importantes registros gráficos sobre masas invisibles flotando en la atmósfera a las que llamó bioformas, es uno de los más destacados teóricos de biosférica del mundo. Florin Giorgitza, autor de Extrañas inteligencias invisibles, o el italiano Luciano Boccone, autor de Omnis, la realidad oculta, conforman algunos nombres y títulos de la dilatada bibliografía en inglés y otros idiomas que abarca la biología atmosférica. El argentino Alejandro Vignati y el germano-catalán Andreas Faber-Kaiser dedicaron un esclarecedor y documentado capítulo de su libro Los grandes enigmas del cielo y de la tierra, publicado en 1973, al respecto y concretamente de las medusas espaciales, que fue el término precisamente acuñado por el citado biólogo Jean-Philippe Besor para nombrar estas criaturas. No fue hasta 2016 que la teoría emergió como tal en lengua española por los 3 libros que Daniel Ransanz publicó titulados Biosférica, marcando el punto donde la teoría emergió y nació como tal en lengua española. No obstante, el autor por aquel entonces interpretó este fenómeno a la luz de la panspermia, la biología evolutiva y el universo heliocéntrico, interpretación que hoy rechaza de facto. La panspermia fue postulada por primera vez por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865. En 1908, el químico sueco Svante August Arrhenius se serviría de la panspermia para explicar el origen de la vida en la Tierra como causa del ingreso de microbiología espacial. La teoría panspérmica sería defendida también por el físico Helmut von Helmont y el químico Justus Liebig, fundamentándose en la fecundación de larvas de origen estéril al aumentar de temperatura. Ellos postulaban que la vida llegó a la Tierra desde el espacio exterior, desde luego, y a bordo de partículas de polvo cósmico expulsado por esas lejanas supernovas y explosiones o impactos estelares que, como sabemos, nos ha dibujado el universo Disney-NASA. En el caso de estos impactos, la teoría recibía el nombre de radiopanspermia, y en el caso de que viajara en esos supuestos asteroides y cometas, recibía el nombre de litopanspermia. En cualquier caso, estas propuestas ya fueron consideradas mucho antes por el filósofo griego Anaxágoras. Mucho más cerca de nuestra época, científicos como el citado Philip Besor, Ivan Sanderson, incluso Sir Fred Hoyle, Carl Sagan o Nalin Chandra, entre otros, publicaron trabajos que hacían lógica y fundamentaban la existencia de organismos biosféricos, por lo que distintos astrónomos y científicos, a pesar de ser heliocentristas, están de acuerdo con la realidad de estas bioformas, aunque abordan su existencia desde un punto de vista cartesiano basado principalmente en la microbiología. Por tanto, vamos a corregir esos y otros errores. Y la pregunta que nos aborda es inevitable: ¿de dónde surgieron semejantes criaturas propias del cine de ficción? Si la panspermia no tiene cabida en el modelo cosmológico terraplanista, ¿cómo llegaron o se formaron los animales celestes? El punto débil de la teoría de la panspermia, al margen que se basa en un sistema heliocéntrico que solo tiene base en la imaginación, es que, indiferentemente de cómo llegó la vida a la Tierra, el estudio se centró en semillas de vida microbiológica cuando la biosférica defiende la presencia no solo de microorganismos, sino también de macroanimales gigantescos, cuyos sistemas de moción en la alta atmósfera les permite desplazarse y trazar rumbos a velocidades imposibles. Y la evidencia de esto es aplastante, no solo en los testigos más modernos, sino en las observaciones científicamente documentadas. Los reportes científicos bien sirven de base a la comprobación en tanto en cuanto puede hacerse por métodos directos. No obstante, para comprobar la presencia directa de esa biocenosis inalcanzable, incapturable, necesitamos la prueba física, biológica de su presencia. Al no disponer de ejemplares, en la pugna por conseguir pruebas físicas, evaluamos unas masas biológicas tan grandes y numerosas, debían arrojar sus restos mortales a la atmósfera. Y siguiendo este cabo descubrimos que existen desde antiguo caídas de una muy extraña gelatina celeste desconocida y lluvias pestilentes entre colores negro, amarillento y sobre todo teñidas de rojo, que no guardan relación demostrable con el polvo, las esporas de algas o polen arrastrado por vientos.
Los raros chubascos, generalmente localizados, parecían de origen biológico masivo y algunos análisis demostraron presencia orgánica. Y si el siglo XVII, por ejemplo, se nos antoja lejano, ¿qué pensar de lo escrito por Tito Livio? El famoso historiador romano narra en sus textos cantidad de anomalías, como los avistamientos de extrañas luminarias, al tiempo que ríos se volvían rojos. Prodigios en gran número, y cuanto más eran creídos por hombres sencillos y píos, más eran informados aquel año. El río Minucio apareció sangriento. En Calas llovió yeso. 3 soles brillaron en el cielo al mismo tiempo y varias antorchas cayeron aquella noche. En Danubio fue contemplada en el cielo la aparición de algo como una gran flota. En Priverno, lana gris cubrió el suelo. ¿Lana gris? ¿Filamentos? ¿Polímeros? ¿Restos? ¿U otra cosa? Gregg, destacado catalogador de fenómenos meteóricos, documentó y publicó en Philosophical Magazine la caída de sustancias viscosas en 1652, 1686, 1718, 1796, 1811 y 1819. También informó sobre un meteorito volando casi a ras de suelo entre Brasdorf y Friburgo, Alemania. El día siguiente, siguiendo esa trayectoria, se hallaron grandes masas gelatinosas sobre la nieve. Otro ejemplo es el meteorito con masa viscosa que cayó entre Siena y Roma en mayo de 1652, publicado en el Annals of Philosophy. En los registros de la Academia Francesa se cita la caída de una sustancia roja viscosa, fétida y putrefacta el 17 de marzo de 1669. Otro meteorito igual, con la caída de una bola de fuego y presencia de gran cantidad de sustancia gelatinosa en Lusatia, en la actual Alemania, se registró en marzo de 1796. Y otro, idéntico, con iguales condiciones, al sudeste del país, en Heidelberg, un día de julio de 1811. En la Report of the British Association se publicó la caída de un meteorito en Gotha, Alemania, el 6 de septiembre de 1835, que dejó en el suelo una ingente cantidad de masa gelatinosa. 16 años antes, el 13 de agosto de 1819, en Amherst, Massachusetts, cayó un misterioso objeto recubierto de pelusa. Algo verdaderamente extraño. Fue descrito por el profesor Graves del Colegio de Dartmouth. Al separar la pelusa para examinar la supuesta roca, descubrió que en lugar de mineral había una sustancia pulposa, pestilente y amarillenta que se volvió roja al contacto con el aire. Un caso raro ciertamente que abarca las manifestaciones comunes de la biosférica: meteorito o bólido, lana o pelusa, gelatina roja o amarilla, que en cualquier caso pigmenta rojo y desaparece, el mal olor, la putrefacción. Un espectador despistado podrá sonreír ante la idea de una forma de vida parecida a la pétrea, pero ¿acaso los corales no son formas de vida a caballo entre una roca, un animal y un vegetal? Y las lluvias pestilentes con pigmentaciones rojas llenaron las publicaciones del pasado. Por ejemplo, en Irlanda, en mayo de 1840, cayeron lluvias negras de olor fétido y putrefacto sobre 80.000 hectáreas de terreno, tal y como publicaba el Annals of Scientific Discovery en 1850. 4 años antes, Comte Rendus publicó que el 16 y 17 de octubre de 1846 se precipitó también una terrible lluvia roja en Francia, que extrañamente parecía sangre. Análisis posteriores demostraron la presencia de muchos corpúsculos y de hasta un 35% de materia orgánica. Por estas pruebas y aproximadamente más de 500 evidencias directas y registros científicos que Daniel Ransanz acumula entre sus estudios, postula que las capas atmosféricas a gran altura y contra todo pronóstico contienen no solo cargas de radiación y energía, sino todo un sistema biológico organizado en forma de plancton atmosférico o atmoplancton. Lo que sucede es que ese plancton podría tener el tamaño de una moneda y a la vez el tamaño de una ciudad.
Un hallazgo que evidencia la existencia de ese plancton atmosférico es un proyecto científico dirigido y liderado por Milton Wainwright. En su estudio advierten que pronto deberán revisarse y reescribirse las bases fundamentales de la biología y la evolución. Estos estudiosos de la teoría cosmozoica descubrieron unos pequeños organismos en el interior de un balón atmosférico específico que fue enviado a la estratosfera a 27 kilómetros de altura durante la lluvia de Perseidas en agosto. Desde su hallazgo sostienen que la posibilidad de que partículas y organismos de ese tamaño asciendan a la atmósfera es nula, y que solo un volcán muy violento podría elevarlas a una altitud de 27 kilómetros. Lo extraño es que no ocurrió ninguna erupción asociable durante el periodo de recogida de muestras. Su estudio concluye en que son organismos nativos, autóctonos del cielo. La biosférica está de acuerdo con ellos en un 50%. Porque nosotros también afirmamos que los taxones son progresivamente mayores a medida que aumenta la altitud y por ello la microbiología no debe acaparar la biología atmosférica. En la serie Tiamat vimos que la biología evolutiva de Darwin no es satisfactoria, que la pretensión de que el ser humano y el reino animal en general evolucionaron de sistemas muy simples como amebas, medusas o trilobites a sistemas biológicos mucho más complejos no es sostenible. No existe ni un solo indicio de evolución lineal o fósiles interespecie, fósiles en tránsito, por lo que carece de evidencia sólida y o asidero alguno de constatación científica. Entendiendo esto, constatación científica, como una proporción o enunciado que con fundamentos en el conocimiento científico trata de establecer la presencia y ausencia de un fenómeno, de una propiedad o las características de un fenómeno. Lo cierto es que sí tenemos ejemplos de evolución adaptativa, que no lineal, donde los organismos se ajustan al entorno conforme se transfieren mutaciones genéticas. Y de este modo teorizamos que la vida abisal podría ser una evolución adaptativa de la vida atmosférica. Pero no por ello matizamos, una ameba se convierte, tras millones de años, en Marilyn Monroe. La primera teoría científica con cierto consenso para explicar el origen de la vida la propuso en 1924 el bioquímico ruso Alexander Oparin, basada en conjeturas de las condiciones físico-químicas que había en la Tierra entre 3.000 y 4.000 millones de años atrás. Oparin sostenía que la radiación ultravioleta procedente del Sol y las descargas eléctricas de las tormentas arrojaron moléculas de los gases atmosféricos como oxígeno, metano y amoníaco, dando lugar a moléculas cada vez más complejas, como los aminoácidos y ácidos nucleicos. Según él, estas moléculas quedarían atrapadas en charcas y continuaron evolucionando, diversificándose, sometidas a las leyes de la evolución de Darwin. Por otra parte, también cobró mucha relevancia la citada teoría de la panspermia, impulsada por científicos como Arrhenius, Hoyle o Chandra, que postulaban la llegada al mundo de microbiología espacial procedente de los espacios. Y esto, si ignoramos el espacio-universo falaz que NASA Disney dibujó en nuestra imaginación y el sistema educativo estandarizado incrustó en nuestras mentes desde pequeño, podría tener incluso cierto asidero, en tanto en cuanto el presunto vacuo no parece ser un vacío sideral, ni existe prueba empírica que así lo corrobore, sino que más bien pudiera ser un océano profundo e inmenso alrededor de todo el plano de la creación, lo que los sumerios identificaban como el Apsu, es decir, el océano profundo que ha existido desde el principio. Y puestos a hablar de cosmologías de índole más bien religiosa, hemos de recordar que, por ejemplo, también la Biblia cita cómo Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Pero lo cierto, y volviendo sobre el marco de la ciencia, es que el origen de la vida supone un gran dilema para los investigadores. Durante muchos años se debatió si podía aparecer espontáneamente de lo abiótico o no vivo
o si por el contrario era estrictamente necesario que un organismo vivo proveniese de otro. Igualmente, supone un desafío precisar qué es la vida. No puede determinarse por el movimiento, pues fenómenos electromagnéticos pueden mover sustancias inanimadas. Tampoco por el crecimiento, ya que los minerales, por ejemplo, aumentan de tamaño por sedimentación y aposición de las moléculas. Tampoco puede concretarse por la reproducción, pues el mismo fenómeno de crecimiento en los minerales hace que se fragmenten en un cierto punto y generen cristales que, a su vez, se continuarán elongando. Incluso existen entes que oscilan entre lo vivo y lo no vivo, como los llamados virus, entidades submicroscópicas que, no estando ni vivas ni muertas, pueden infectar una célula viva parasitándola y usando su aparato genético para adquirir características bióticas, al menos por un tiempo. Hacia la cuarta década del siglo pasado, un médico austríaco llamado Wilhelm Reich inició sus investigaciones acerca del origen biológico y molecular de los problemas psicológicos, y tras muchos experimentos, llegó a la conclusión que existía una energía universal responsable de impulsar y mantener la vida, a la que llamó orgón. Dicha energía debía fluir libremente en los organismos vivos para conservar su salud. Su interferencia, decía Reich, también sería responsable del origen de las enfermedades. Observó que el orgón tenía ciertas propiedades que se repetían reiteradamente en diferentes circunstancias, entre ellas su capacidad de ser atraído por la humedad, de acumularse dentro de estructuras metálicas cubiertas por materiales orgánicos y de tener propiedades antientrópicas, comprendiendo la entropía como la tendencia de la materia a la disgregación y el caos. La energía orgónica, por otro lado, sería un factor decisivo en el mantenimiento de la coherencia de la materia y de la misma manera de conservar la vida. El Dr. Reich observó que el orgón tenía un color azulado cuando se acumulaba en grandes cantidades y llegó a concluir que causaba el color celeste azulado de la atmósfera terrestre, así como de grandes acumulaciones de agua. En síntesis, el hallazgo de Wilhelm Reich consistió en la producción espontánea de biones a partir de la exposición de minerales calcinados en una solución acuosa, tras la exposición a la luz solar. Según la interpretación del Dr. Reich, estos biones eran glóbulos azulados microscópicos, surgidos espontáneamente de la materia abiótica, capaces de moverse, unirse y aumentar de tamaño. Ergo, siguiendo sus escritos, estos biones finalmente serían los responsables de generar eso que llamamos vida microscópica. A principios de este siglo, el científico investigador Ochoa Pacheco trató de replicar el experimento de Wilhelm Reich y para ello tomó arena de playa y la calcinó, logrando su total esterilización e introduciéndola luego en tubos de ensayo con agua pura. Después, expuso los tubos a la luz solar y observó que se formaban biones y que estos se agrupaban. Disponiendo de un microscopio electrónico, fotografió las estructuras que al fin tomaron forma de protocélulas. Pero lo más sorprendente fue que al analizar el contenido del solvente acuoso de cada tubo de ensayo, notó la presencia de aminoácidos y oligopéptidos, lo que solo sería posible por la presencia de algún tipo de material genético con la capacidad de dirigir la unión de aminoácidos en péptidos y proteínas, tal y como hace el ADN en las células procariontes y eucariontes. De ser correctas las observaciones de Reich, corroboradas a posteriori por Pacheco, estaríamos frente a una energía inteligente, creadora y organizadora que provoca la vida a partir de lo inanimado, lo que Reich llamó orgón. ¿Será esa la fuerza divina? ¿Será esta la energía que está detrás del fenómeno de la vida universal y atmosférica en nuestro mundo plano y estacionario? Hoy me encuentro en posición de afirmar categóricamente que tenemos una inmensa cantidad de estos enormes seres viviendo pacíficamente sobre y entre nosotros, asustándonos sin intención, de vez en cuando. Huevos, larvas, quién sabe si crustáceos, corales, medusas, pulpos, organismos de aspectos y formas similares siempre a esa fauna abisal, pero con unas propiedades de vuelo alucinantes y unos tamaños, en ocasiones, descomunales. Una preciosa y enorme fauna, cuya taxonomía sería de proporciones universales y muy difícil de documentar. Probablemente lleve entre nosotros miles de millones de años, o tal vez sea, como decían Faber-Kaiser y Vignati, la detonación de bombas en la alta atmósfera que despertó su interés por nosotros, bajando casi a superficie para otear como cualquier animal curioso.
En efecto, podemos sospechar que nuestro cielo es hogar de una fauna fascinante que aguarda a ser descubierta. ¿Lo haremos? El catálogo de Robert Mallet, publicado en la Report of the British Association en 1852, describe distintos meteoritos anómalos datados en el siglo XVIII. El 9 de diciembre de 1731, una nube luminosa fue vista desplazándose a gran velocidad por el cielo hasta desaparecer en el horizonte. En Augermanland, al noroeste de Suecia, en 1752, se observaron bolas de fuego cruzando el cielo a gran velocidad. 15 de octubre de 1755, gran cantidad de lo que fueron descritos como meteoritos fueron vistos cruzando el cielo de Lisboa, Portugal. El 2 de noviembre de 1761 se avista una especie de globo inmenso surcando el cielo de Suiza. En abril de 1767 se reporta una extraña nube ovalada y sulfurosa desplazándose de un modo distinto a las nubes convencionales. 4 años después, también en abril, es avistada una extraordinaria masa de vapor anómala. Y termino el resumen del catálogo con el avistamiento en Twingerwald, Alemania, de lo que fue descrito como una esfera de fuego grande como la luna, desplazándose en el cielo. Con una casuística de más de 100 casos publicados en la prensa científica relacionando la caída de meteoritos con presencia de gelatina celeste desconocida, Ford concluyó: en fin, daré tantos ejemplos de sustancias gelatinosas caídas al mismo tiempo que meteoritos que será preciso admitir una conexión cualquiera entre estos dos fenómenos. Y para nosotros esa conexión existe, y es lo que llamamos biosférica. Cuando descubrí la biosférica hace 11 años fue un problema mayor, básicamente porque no existía literatura en castellano. Solo un capítulo en un libro de Faber-Kaiser que compré prácticamente por intuición, ¿no? Esas cosas extrañas, y que me arrojó un grueso de datos de los que luego pude tirar autores, investigadores, para asentar las bases de la teoría de la biología atmosférica. Entonces tenemos que la primera hipótesis ovni del mundo hablaba de criaturas biológicas, que la primera fotografía de un ovni en el mundo mostraba lo que en apariencia era un ser biológico, y que las observaciones directas, tanto desde el pasado hasta hoy, que podemos efectuar con modernos observatorios de infrarrojos, con nuestras cámaras de gran zoom y con nuestra observación directa, por ejemplo, en el perímetro de la Luna, reflejan lo que en apariencia son conductas animalescas similares a las de algunos insectos o animales acuáticos, pero en la alta atmósfera. Y huelga decir que la visión directa, personal y cercana es experiencia, y que la experiencia siempre aventaja al pensamiento, a la teoría, a la hipótesis o a la idea. Y ya al fin de nuestro viaje llegamos a la predicción que nos dice que la observación directa y cada vez más técnica de los seres humanos sobre su atmósfera concluirá en el descubrimiento de este increíble sistema generador de vida. Que en efecto hay un mar sobre nosotros, repleto de criaturas tan increíbles que se han relacionado por influjo cultural, con aspectos místicos o modernos extraterrestres intergalácticos, por esa virtud de luz a ojos del observador. Considerando el hándicap que nos presentan las variables ocultas y la dinámica compleja de la biosférica, entendiendo el problema que supone no poder capturar un espécimen ni mucho menos analizarlo anatómicamente, si observamos los estudios científicos que proponen su existencia en conjunto, se pueden establecer modelos predictivos a corto y medio plazo. Como ocurre con cualquier cambio drástico de paradigma, la biosférica pasa por una fase previa de negación o directamente es ignorada por una mayoría de la comunidad científica para, posteriormente, con la evolución de las técnicas y las ciencias, ser validada por una mayoría y convertirse en realidad empírica y material de estudio.
La ciencia no está exenta de toparse con esta realidad que clama su atención. De hecho, son muchos los encontronazos. Pero para ello, obviamente, hay que mirar al cielo. El catedrático Harley Rutledge, jefe del Departamento de Física de la Universidad de San Luis, Missouri, en 1973, investigó científicamente el fenómeno ovni con un grupo de universitarios. Durante 7 meses observaron el cielo con mucha atención, empleando analizadores RF de espectro, detectores de audio de baja y alta frecuencia, telescopios Kestar, galvanómetros, analizadores de frecuencia electromagnética y diferentes cámaras. En su informe, titulado The First Scientific Field of UFO Phenomena, publicado en 1981, declaró que observaron entre 70 y 80 luces inexplicables, desconocidas, moviéndose a gran altitud. Lo que nos lleva a pensar que es posible que, además de sostener la farsa espacial Disney-NASA del sistema heliocéntrico masónico-prusiano, el objetivo tras el ocultamiento de nuestro espacio inmediato se deba, precisamente, a la trascendencia que supone el descubrimiento de la biosférica y su hábitat, que con su sola existencia quiebra los modelos cosmológico y biológico estándar. De hecho, es posible una vez más que aquellos militares de los años 50 tuvieran un verdadero ejercicio de humildad con John Philip Besor y dijeran lo que por entonces realmente sabían o pensaban. Que en efecto, los ovni que increpaban a sus aviadores y sorprendían a millones de testigos con sus apariciones lumínicas en el cielo eran ni más ni menos que animales celestes. Ubicamos algunas zonas atmosféricas que serían afables a sus necesidades biológicas, al menos en determinados individuos, y establecimos la ionosfera terrestre como uno de sus hábitats. De esta franja, los animales eventualmente descenderían a capas inferiores, quién sabe si atraídos por manifestaciones energéticas del hombre o por canales de energía todavía ignorados. Tenemos evidencia empírica de los restos de la jalea astral, cuyo origen es desconocido para la ciencia, que relacionamos por causa-efecto con estas criaturas, aunque la excepcionalidad de estos extraños restos coloides, parecidos a clara de huevo o gelatina, presenta severos desafíos físicos para su correcto examen porque se oxidan a gran velocidad, no se encuentra en ellos rastro de ADN y desaparecen incluso dentro de los tubos de ensayo del laboratorio. Los encontronazos de los seres atmosféricos con la aviación civil y militar han causado cantidad de maniobras Scramble, que es la localización e intercepción por aviones del ejército de un objeto volante no identificado, que serían protagonizadas por animales que hasta el piloto más preparado podría confundir con una aeronave. Al decir de Faber-Kaiser, siendo esos seres pura energía, podrían brillar en la noche y, debido a su piel externa parecida a una membrana, brillarían como el aluminio lustrado durante el día. Su capacidad de reacción y maniobra debe ser increíble, y la interacción entre individuos de la misma especie muy aguda. De hecho, podrían emplear, si conjeturamos, pulsos eléctricos y la bioluminescencia para comunicarse. Quién sabe si ondas de radio o otros sistemas directamente inimaginables. En la investigación de la biología atmosférica, la elusividad del fenómeno escapa a los métodos de verificación científica que podrían arrojarnos alguna certeza. Por eso, a falta de constatación científica, teorizamos patrones conductuales haciendo biología comparativa, equiparando la biología submarina con la atmosférica. El método comparativo es la comparación entre especies o taxones de orden superior, que es de hecho una de las herramientas metodológicas más ampliamente utilizadas en todos los ámbitos de la biología evolutiva, en este caso, incluyendo aspectos como los ciclos vitales, la abundancia y la distribución de los organismos. Y de modo similar, en el estudio de la biosférica, consideramos tanto por causa-efecto como por observación directa no etológica que el constante derrame de huevos, larvas y células por parte de la biosférica replica la vida atmosférica en los mundos abisales y oceánicos, donde se puede encontrar biología muy similar a esas criaturas espaciales en las especies conocidas de medusas, ctenóforos, safirinas o los pulpos, así como en corales, hidrozoos y pólipos. Dentro de la conjetura, suponemos que los ciclos vitales estarían condicionados de forma distinta en cada especie por su diferente fisiología y genética,
y por la evolución adaptativa de los taxones a diferentes hábitats, en variación de radiación, temperatura y o presión. Es muy difícil especular a este respecto, pero como herramienta comparativa utilizamos los sistemas reproductivos de fecundación externa de las medusas marinas, que idealizan un patrón en la reproducción y evolución de la biología espacial. Conocemos la increíble capacidad que tienen medusas y corales para cambiar de forma y estado en un proceso multifásico. Las medusas, al igual que los corales, conforman junto a otros invertebrados el grupo de los celentéreos o cnidarios. Los corales, por ejemplo, pueden reproducirse por vía sexual o asexual, siendo la segunda opción más frecuente. Esto significa que la reproducción ocurre por gemación, es decir, generando unas diminutas yemas en las paredes del pólipo que luego se desprenden. Una hipotética biocenosis atmosférica que emplee procesos similares arrojará cantidades incontables de huevos y larvas que, en suspensión atmosférica o en medios acuosos como fondos marinos o lacustres, podría adherirse a lechos rocosos dando el salto cielo subacuático, liberando luego sus yemas espaciales o dividiéndose por excisión, creando nuevos individuos independientes. En la reproducción sexual de los pólipos, la fecundación tiene lugar en la cavidad gástrica y resulta en pequeñas larvas que expulsan por la boca y pasan a formar parte de la masa acuosa hasta fijarse en un sustrato. El proceso se repite en incontables animales acuáticos del grupo de cnidarios, como medusas anémonas, actinias o tomates de mar. Incluso las esponjas, a pesar de todo, son animales que presentan increíbles virtudes, como regenerar a todo un individuo desde un pequeño fragmento roto. Crustáceos, sifones, bivalvos, safirinas, octópodos o ctenóforos, todos ejemplos válidos para comprender la complejidad y la riqueza de biodiversidad de la biosférica. La alimentación de la biosférica, considerando tanto el medio como los comentarios de los primeros estudiosos, sería a base de energía pura por sistemas que podríamos tratar de comprender mediante la radiólisis, la quimiosíntesis o la fotosíntesis. Aunque nada impide pensar que podrían alimentarse en ocasiones de ese atmoplancton o plancton atmosférico registrado por la ciencia. Su flotación en la alta atmósfera estaría causada por la sutilidad de sus organismos, cuya masa en relación al volumen sería menos densa que el medio atmosférico en que se encuentra. Incluso podría producirse mediante fenómenos térmicos que igualmente ignoramos. Mientras que su propulsión debe ser alguna reacción electromagnética en contraste con el entorno, así sea con estas corrientes de energía o con el éter, condenado a la inexistencia por los doctos académicos en favor de las teorías de Einstein. Respecto a sus restos mortales y los efectos directos sobre la salud humana, si seguimos el curso histórico de las lluvias forteanas, derrames del jaleo astral y otros eventos, todo parece indicar que la biología espacial atmosférica tiene un impacto medioambiental sobre toda la biosfera terrestre. Su función, más que enfermarnos, podría ser de hecho la más hermosa de todas: inseminar los elementos e ingredientes de la vida en nuestro mundo como si fuera un óvulo, y más concretamente en los sistemas acuáticos, donde sus larvas y huevos encontrarían un medio con una densidad similar a la alta atmósfera, con bajas y altas presiones según convenga, y ligereza y flotabilidad para que puedan propagarse por todo el mundo y evolucionar a través del plancton, en este caso, oceánico. Si como arriba es abajo, si así en el cielo como en la tierra, entonces la biología marina ha replicado la vida atmosférica, la biocenosis y las especies de las aguas de arriba,
propulsando y asentando las bases genéticas de la evolución de las especies acuáticas. Después de este largo viaje que inició en un lejano 2011, soy incapaz de asumir a día de hoy estructuras rígidas o inamovibles en cuanto a pensamiento. Soy consciente hoy, más que nunca, que ignoramos la mayoría de cuanto nos rodea, por más modelos, teorías, premisas y constructos que dibujen las rancias academias y que repitan y cacareen sus loros. Soy un nómada de la conciencia, tal vez un terrorista del conocimiento, un entrevistador del universo y un peregrino incansable de lo imposible, que fue testigo fiel de lo insólito. Y por supuesto, me considero el primero de los ignorantes. No obstante, más allá de fantasciencias, más allá de series televisivas, más allá de Hollywood, más allá de programación mental educativa, el fenómeno ovni sigue presente. Por eso, en estos tiempos de bombo y platillo, de extraterrestres, de declaraciones gubernamentales y de una prensa que se inclina a promocionar los ovnis, siempre podemos mirar al cielo en una noche despejada y preguntarnos qué son esos raros puntos luminosos que aparecen como estrellas serpenteantes a nuestros ojos, jugueteando y volando tímidamente en el firmamento. Podemos predecir que la biosférica gozará una emergencia, que se adentrará con profusión en la morfogénesis y desarrollo de las formas de vida atmosférica. Los científicos futuros, los verdaderos científicos, sin arneses y de libre pensamiento, aunarán la biología terrestre y espacial con otras ciencias en una revolucionaria teoría del todo. Un todo que es abrumadoramente más complejo, rico y vivo de lo que podríamos haber imaginado y al que permanecemos unidos por ancestral herencia. Ahora, otras interrogantes nos esperan. Te felicito por ser tan curioso y te doy las gracias por acompañarme en esta aventura que aún aguarda mucho más. Que el tiempo hable.